Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la 28ª edición del Festival Internacional de Órgano Antiguo de la ciudad de Guanajuato. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista, el maestro Edward Charles Pepe, organista de origen norteamericano y además investigador con una prolífica obra sobre los órganos novohispanos. En el Festival Internacional de Órgano tenemos la gran dicha de compartir también el tercer coloquio internacional de órgano tubular, nutriendo la oferta artística con actividades académicas, educativas, patrimoniales. Sin más, les cedemos la palabra al maestro Edward Charles Pepe para disfrutar de esta fantástica conferencia. Asimismo, les recordamos que sus preguntas pueden escribirlas a través de la transmisión en vivo. Muchas gracias. Maestro, bienvenido. Gracias. Hola, buenas tardes. Es un gran gusto para mí estar aquí de nuevo. Es la tercera vez que estoy aquí en Guanajuato por eso del Festival de Órgano. Siempre un gran evento sin igual realmente en México. Bueno, que voy a presentar, voy a decir unas palabras antes para explicar qué es exactamente. Cuando nos llegó la pandemia de COVID, yo me pregunté qué voy a hacer. Yo vivo en la costa de Oaxaca, en la playa, y pues yo estaba saliendo de la casa y me pregunté qué puedo hacer. Entonces, siempre me gustaba la genealogía. Había investigado mi propia familia y todo eso, y pues yo pensé, ¿por qué no estar buscando los datos de unos organeros mexicanos, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos con los órganos que son misteriosos, no sabemos mucho de ellos. Con los órganos se puede tratarlos como objetos aislados, como para ver cómo se construyeron, qué tienen, cómo son los tubos, cómo es la acción, los detalles de la construcción del órgano, ¿no? Pues fuera del contexto histórico, o sea, sin saber quién era que construyó el órgano. Eso es una manera, y claro que es una manera importante. Los instrumentos mismos son documentos, podemos decir, nos aportan datos muy importantes, pero siempre hay el riesgo de cómo estar inventando sobre los órganos. Hemos tenido ocasiones en que órganos, llega gente, incluso expertos, y dicen, pues este órgano es del siglo XV, tiene características muy antiguas y puede ser uno de los órganos más antiguos del mundo, incluso, dijeron, sin saber mucho del órgano. Y ahora, con más estudio, sabemos que muy probablemente el instrumento que está en Michoacán es de los finales del siglo XVII, y que realmente lo que pasó es que unos elementos constructivos antiguos sobrevivieron en México
muchos años después de haber desaparecido en Europa. Entonces, es muy importante para mí poner a los instrumentos en sus contextos. Y una manera para mí es conocer las personas que construyeron los órganos. Entonces, el estudio que estoy llevando a cabo iba a ser como muy rápido, porque yo pensé, pues, es pregunta de encontrar a las personas en los libros sacramentales. Pues no esperaba como estar pasando mucho tiempo en el asunto, pues solamente como armar un árbol genealógico y ya. Pero resultó ser mucho más interesante que eso. Y ya tengo como, pues yo sigo en eso, ¿no? Pues cuántos años ya pasaron después de COVID y todo eso. Entonces yo voy a compartir sobre una familia poblana de organeros con apellido Castro. Son muy importantes en México porque sobreviven muchos de sus instrumentos. Trabajaron principalmente en el siglo XIX, por eso conservan sus instrumentos, porque como los instrumentos del siglo XVI en México o del siglo XVII, por la mayoría ya no sobreviven. Pero ellos trabajaban en el siglo XIX y por eso sí hay muchos de sus instrumentos. Entonces, y pues lo que sorprendió de los Castro, poco a poco se puso claro que la familia no eran españoles. Y eso es inusual, porque casi todos, vamos a ver unos que no lo eran, pero casi todos de los organeros que trabajaban aquí en Nueva España eran o españoles de España que llegaron aquí para trabajar, o hijos de ellos, o sea, criollos que nacieron aquí, pero con linajes de español. Y para encontrar una familia que no eran, de hecho eran afrodescendientes, era una gran sorpresa. Entonces, ¿qué implica eso? Que no eran españoles. Vamos a ver un poco. Primero, voy a empezar con unas definiciones de palabras. Yo tomo las definiciones del diccionario de autoridades, en este caso el tomo 2, que se publicó en 1729. Casta, ¿qué quiere decir casta? Dan la definición de generación y linaje que viene de padres conocidos. O sea que tu casta es quiénes eran tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, todo eso. Tú eres el resultado de tu familia, ¿no? Eso para ellos era muy importante. Esa es una definición. La gente era realmente su familia, su linaje. Casta, entonces, generación. El comentario es que es un esencialismo. Esencialismo quiere decir que tu sentido es que sale de tú mismo.
O sea que está dentro, está fijado desde el momento en que naciste. Tú no eres como resultado de tus acciones, tus logros, tus luchas, de tu educación, nada de eso, solamente de quiénes eran tus papás. Así, realmente no puedes cambiar eso. Pues obviamente es clasista porque los ricos, los poderosos, los nobles, pues en esta definición son personas mejores, valen más que las otras personas, las personas que no lo eran. Esa actitud no coincide con mucho que pensamos hoy en día, ¿no? Nosotros pensamos, pues, somos producto de nuestra educación, de nuestros esfuerzos, de nuestras acciones, de cómo nos portamos, cómo tratamos a las otras personas, a lo mejor a los animales, y ni siquiera es muy cristiano realmente. No era cuestión de hacer buenas obras, de nada, no, pues tu valor como persona es producto de tus papás, tu familia. Bueno, otra palabra de importancia es raza. Se define como casta. Pues siempre que las cosas son un poco dudosas, pues las definiciones se ponen en como círculos, ¿no? Entonces, ahora tenemos raza como casta, o calidad, o linaje. Entonces resulta que todo es distinto. Entonces no pensaron en como raza, pues hoy en día sabemos que pensamos que raza es un error. Sabemos por la ciencia, por el ADN, que todos los seres humanos compartimos 99.9 de lo mismo ADN, ¿no? Entonces, las razas no existen, según la ciencia, y incluso no nos gusta mucho hablar de eso, pues algunas personas, pero entonces, para ellos, raza era la misma casta, calidad. Calidad resulta ser una palabra muy importante que quiero ver aquí. Es otra vez esa idea de que tu sentido, tu ser, surge de tu cuerpo. Eso viene de Aristóteles, que escribió hace 2000 años, quién sabe lo más, yo no sé, no soy experto. Pero él habla de eso, de la palabra cualidad. Y eso lo mismo, que él, no solamente sus papás, pero tu cuerpo, pues tu cuerpo es el resultado de tus papás, ¿no? Pero el cuerpo mismo te define. Eso tiene resultados muy malos para muchas personas, por ejemplo, para las mujeres. Dicen que el cuerpo de la mujer es inferior, que es débil, porque la mujer sangra en tus tiempos y todo, que está como muy emocionante, como se dice, emotiva, y que no se puede poner
fe en sus acciones. Vimos un poco de eso en las elecciones en Estados Unidos recientemente, que muchos no quieren votar. Aquí en México, ustedes votaron por una mujer. Eso es algo muy bueno, pero en Estados Unidos no estamos listos. Entonces, algo de eso todavía sobrevive. También para los africanos, eso de el sentido de una persona que sale directamente de su cuerpo, eso tenía muy malos resultados para los africanos, porque se consideraban los cuerpos, la piel negra, los cuerpos africanos como inferiores, de hecho, ni siquiera humano. Hablan mucho de cómo los africanos eran feos. Pues, ¿quién decide, no? Claro que los españoles deciden que ellos son bonitos y que los africanos son feos. Pero hasta era un pretexto para la esclavitud, ¿no? Entonces para ellos el cuerpo africano era prueba de que era correcto vender, comprar, ser dueño de otro ser humano. Y está ligado directamente a sus cuerpos. La palabra calidad es la palabra que se utiliza para raza. Si ves los censos, como del siglo XVIII, las personas piden su nombre, apellido, estado civil, edad y calidad. Y calidad es su raza, o sea, indio, negro, mestizo, español. Ustedes seguramente conocen las famosas pinturas de castas, en donde aquellos son como una taxonomía de los tipos del mestizaje, ¿no? Entonces dicen como de español o de español con india, el hijo va a ser mestizo, ¿no? Mestizo con española, el hijo va a ser castizo. Pretende ser como una mapa de las personas que vivían en la Nueva España. Y eso no existía en España, porque no había indios, por lo general no había indios, y entonces eso es algo particularmente nuevo hispano. Yo comparto eso de clasificar a gente según su calidad, su raza. Se quitó hasta la independencia de México. Comparto aquí, este es el libro de bautismos de la Catedral de Puebla. Ese es el año de 1822. Y ese es el momento en que ordenan que ya no ponen la raza de la persona, que las personas van a aparecer solamente con sus nombres. Aquí dice en la ciudad de Los Ángeles, el 12 de octubre de 1822, por decreto, se principia desde la fecha de hoy a omitir clasificar por su origen a los ciudadanos de este imperio mexicano. Entonces, José Francisco Serrano, por casualidad, es la primera persona en Puebla, en la catedral, que se bautizó
sin ser nombrado como español o mestizo o cualquier cosa. El día después empezaron a decir a todos ciudadanos mexicanos en lugar de sus razas. Aquí hay, antes, esos son libros de bautizos. En el cuadro aquí dice mestizo, ¿no? Pues todos tenían que tener su clasificación, según su raza, todos. Bueno, los tres grupos, claro, estaban españoles, indios y negros, y pues se trata del mestizaje, como digo antes, de español y india sale mestizo, de español y negro sale mulato, y claro que la mezcla entre los tres, de mulata, que ya es español y negro, con india, ese matrimonio sale lobo. Entonces todos tenían sus nombres. Lo interesante de eso es que, y clave para entender la situación de los Castro, es que según las reglas, si un español se casó con un indio, los hijos mestizos, el mestizo casado con español, los hijos castizos. Si un castizo se casó con un español, el hijo ya volvió a ser español. Eso es muy importante y era muy distinto a la situación de los negros. Con los negros lo mismo español con negro mulato, mulato con español morisco, morisco con español no sale español, sale chino, chino con español sale pardo prácticamente. Había la cosa de las pinturas de casta es que no son consistentes, tienen nombres distintos para el mismo lugar, ¿no? Para la misma combinación tienen nombres distintos. Aquí yo pongo pardo porque es la otra cosa de las pinturas de castas es que los términos que utilizaron no aparecen realmente, la mayoría no aparecen en los libros sacramentales. Estaban como demasiado complicados. Para los libros sacramentales, las personas, los negros, llegaron a un punto en que simplemente les decían pardo. Eso implica alguna mezcla de negro con español, no bien definido, pero un pardo, pues nunca se quita el negro. Se consideraba una mancha. Desafortunadamente es muy difícil de decir, pero así lo vieron, ¿no? Una mancha que nunca se podía quitar. Entonces se creó un grupo de gente que la otra cosa es que hay que pensar que español con negro mulato con español morisco. El morisco ya va a ser menos negro que el mulato, ¿no? El chino menos negro que el morisco, el pardo menos negro. En Estados Unidos, con la esclavitud, tenían lo mismo. Y se hablaba de quadroons y octoroons, mezclas, que las personas llegaron a tener una piel cada vez más blanca. La cosa era ahora mezclar eso con la idea de la esclavitud.
Por ejemplo, si un español tenía un hijo con una negra esclava, el hijo también era esclavo. Entonces el mulato hijo también era esclavo. Cada hijo, cada nieto, cada hijo siendo dueño de una esclava, tú podías tener un hijo, tu propio hijo era tu esclavo por ser negro o hijo de una esclava. Y la otra cosa que es más como repugnante para nosotros hoy en día es que los dueños de esclavos querían esclavas femeninas con piel cada vez más blanca, porque seguían siendo sus esclavas y sus posesiones y estaban libres para tener relaciones sexuales con esas esclavas, y la idea era de tener esclavas con piel más clara. Aquí regresamos a eso del cuerpo, que los españoles pensaron que los cuerpos negros eran feos, las mujeres negras eran feas, y pues las mujeres blancas más bonitas. Entonces los dueños querían tener relaciones sexuales con esclavas más bonitas según ellos. Eso es un escenario como digo, repugnante, pero es la cosa. Una de las pinturas de castas es de Antonio de Basaras. Él es una figura interesante porque vivía un rato aquí en Guanajuato. Basaras parece haber tenido una tienda de telas en Guanajuato. Era de España, un mercador. Y aquí está escrito como una lista. Y dice muy claro, él da, como digo, él dio otros términos, mulato, morisco, albino, dice, torna atrás. Esos son los negros mezclados con españoles, y dice, se mantiene en este ser aunque se mezcla con español, o sea que nunca se quita el negro. Y aquí, como digo, si la morisca o la albina era esclava, entonces la hija también esclava, todos pues patrimonio de los dueños, tenían derecho de hacer todo. Incluso habla de eso, que dice que al final la cosa que más estima que tiene, que su posesión que tiene un español es una parda, una albina. O sea, para tener una esclava con piel blanca, ¿no?
Bueno, ¿qué implicaba ser negro o una mezcla de negro pardo en el caso de los Castro? Eso es lo importante. Ser español era requisito para hacer estudios, para ingresar a los colegios, ingresar a la mayoría de los conventos, servir en la Inquisición, en el gobierno, y en la mayoría de los casos era necesario para armar un negocio independiente. O sea que, siendo pardos, los Castro podían trabajar en un taller de organería, de un taller que pertenecía a un español, pero no podían construir órganos ellos mismos solitos. Ese era el problema para los Castros, y después la idea de que nunca iba a cambiar, nunca iba a llegar a ser españoles. Entonces, ¿qué hacer, no? Pues vamos a ver que ellos tenían una idea. Primero, un poco rápido, el asunto de los indios como organeros. Sí tenemos casos de indios que eran organeros, sobre todo en el siglo XVI, porque había una falta de personas con competencia en construir órganos. Hay un tal Simón Quirix, indio principal de Pátzcuaro, y le daban una licencia para usar su oficio de hacer órganos, y otro derecho que era propiamente solamente de españoles, que era andar a caballo y andar en hábito de español. Entonces Simón Quirix, claro que lo más probable es que era de una familia principal importante, que tenía capital, que tenía ingresos, y por eso podía pedir la licencia y recibir la licencia. También tenemos noticias de Juan Vital de Moctezuma, que de hecho era descendiente del emperador. Construyó varios órganos. En Oaxaca hay una familia que trabajaba en la Mixteca Alta con apellido Cano. Los Canos trabajaban ya después de la independencia, entonces ya no importaba, pero si buscas su linaje, es que sí eran indios. Entonces, eso es un ejemplo también. Aquí su horno en el ex convento de Coixtlahuaca. Realmente solamente quería poner la foto de lo que yo creo es el más bonito realejo de todo México, que también está en Coixtlahuaca. Se construyó como 160 años antes de los Cano. No sabemos mucho de ellos, pero ahí está el ex convento. Aquí está el teclado del órgano de Cano en Coixtlahuaca. Muy interesante, yo creo. Estábamos haciendo una investigación sobre un piano que se encontró en la Mixteca cerca de Coixtlahuaca. Aquí está el teclado del piano. Y por la forma de las teclas, se da la idea de que los Cano también eran constructores de pianos, de fortepianos. Es una idea que se da por la similitud entre los teclados. Aquí está el piano.
Bueno, los indios también eran muy importantes en términos de los órganos, no solamente por los pocos organeros que tenemos, pero más bien como patrocinadores de los órganos. Aquí tenemos una etiqueta que dice que el Manuel Manic, cacique principal de Santorum, el pueblo se llama Santoro, que él donó el dinero para el órgano y que su hijo era organista en la iglesia. Entonces los indios siempre tenemos muchos casos en Oaxaca de patrocinadores indios de los órganos. Entonces los indios sí tenían una relación con los órganos que los negros realmente no tenían. Aquí una idea de quién tenía esclavas. Aquí era una esclava de los padres dominicanos en Puebla. Aquí la portada de un libro. Entonces los libros sacramentales guardaban en un lugar suficientemente grande, guardaban libros aparte para los negros, mulatos y chinos. Aquí una portada de un libro. Aquí una noticia de un ejemplo de un dueño, Sebastián de Estomba. En Puebla hay una calle que se llamaba antes Estomba, y los Castro, la familia Castro, tenía su taller en la calle de Estomba. Estomba mismo era español con esclavas, y él, pues aparece la noticia de un bautizo de un mulato esclavo, hijo natural de María Clara Esclava. Entonces, hijo natural quiere decir que ella no estaba casado con el padre. Hay que suponer que el padre del niño era el mismo dueño, Sebastián de Estomba. Aquí un ejemplo de un organero que tenía esclavas, el organero Tiburcio Sanz. Aquí se quejan de él porque tenía un coche. Él era un hombre muy arrogante. Para él tener esclavos era un señal de su estamento, ¿cómo se dice? Estamento, de su estado social, ¿no? Pues, y para la gente de entonces, más esclavos, más elevado su estado. Bueno, empezamos con los Castro. Aquí los hermanos Luciano y Seferino Castro aparecen en los libros sacramentales de la Catedral de Puebla. Se casan como españoles. Pues, bien. Aquí el matrimonio de los padres de Luciano y Seferino. Pues si los hijos eran españoles, los papás tienen que ser españoles, ¿no? Entonces la mamá
en la partida aparece como española, pero no se menciona la calidad del papá. Entonces, ¿por qué no? Ya tenemos una advertencia de que algo está pasando. Pues en Puebla lo bueno es que las partidas de matrimonio dan los nombres de los papás. Eso no siempre es el caso. Por ejemplo, en la Catedral de México no dan el nombre de los papás. En Puebla por eso es un poco más fácil. Entonces, busqué los abuelos, los papás los abuelos paternos de Luciano Ceferino, y que tienen que ser españoles también, pero se casan como Pardo y Parda libres. Eso quiere decir de los abuelos de los Castro, hermanos Castro, los primeros de la segunda generación, eran pardos. ¿Cómo es posible? Según las reglas, el negro no se quita. Entonces pasó algo, ¿no? Pardo y Parda libres. Entonces ya no eran esclavos. No sabemos exactamente cómo es el caso. La palabra pardo, otra vez, que usualmente no aparece en las pinturas de casta, pero implica una parte de negro. Pues bueno, libre, ¿cómo llegaron a ser libres los esclavos? Es por un proceso que se llama la manumisión, y usualmente manumisión testamentaria. Que aquí un ejemplo que está, su testamento dice que tiene 2 esclavos, bla 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 bla. Y al final a todos los dichos esclavos es mi voluntad el darles la libertad, como desde luego y por la presente se la doy y otorgo, para que gocen de ella desde el día de mi fallecimiento y hacia el fin de sus días. Eso era muy común como recompensa, ¿no? Para el trabajo que había hecho el esclavo, la esclava durante la vida del dueño, que daban la libertad. Entonces, los abuelos pardos libres ya... Sus papás ya estaban libres, o ellos mismos recibieron su libertad. No sabemos por qué. Aquí hay un caso de otro abuso de los esclavos, que claro que los hijos de las esclavas eran patrimonio del dueño. En este caso, un dueño regaló un niño de 3 años de edad a una iglesia en Puebla para cuidar una imagen que estaba en una iglesia. Entonces, imagínate como madre que te toman tu hijo de 3 años y lo regalan a otra persona. O también lo vendieron, ¿no? Bueno, regresamos a los Castro, los papás de Luciano y Ceferino, que se casan como españoles. Vemos los bautizos de los hijos de ellos, y aquí de la hija mayor, o sea que la hermana mayor de Ceferino Luciano, ella se bautiza como mestiza. Bueno, los papás eran pardos, ¿no?
Pardo implica una parte negro, mestiza es mezcla entre español y indio, no hay nada de negro. ¿Qué pasa entonces? No puede ser, ¿no? Está pasando algo. Aquí está el libro de mestizos. Aquí el bautizo de Luciano, su hermano, ¿no? Luciano Castro se bautizó como español. O sea, hijos de los mismos papás. Aquí está el bautizo de Luciano Castro como José Luciano Rafael. Es interesante, arriba dice sacada día del 31 de enero de 1810. Sacar una partida implica que alguien está revisando. Alguien quería averiguar el bautizo de Seferino, de Luciano, perdón. No sabemos por qué, porque no dicen por qué están buscando, pero pues la cosa, estamos llegando al final, la cosa es que lo que está pasando aquí pasaba mucho, que la gente que no tenían opción, que siempre iban a ser pardos, que nunca iban a llegar a estudiar, a tener un propio negocio, empezaron a mentir. Y se nota mucho en los libros porque los sacerdotes no estaban, pues expresaban sus dudas. Entonces, como por ejemplo aquí, 3 veces en el mismo, el sacerdote dice, pues los papás dijeron ser españoles. Pues hay que entender el proceso un poco. Pues el sacerdote tenía los libros, ¿no? Pues tenía el libro con el matrimonio de esas personas, pero no fue a revisar. Si él tenía dudas sobre si eran realmente españoles, ¿por qué no buscar? En los libros está cómo se casaron. Se casaron como españoles, pero no lo hacían. El proceso hay que darse cuenta de que en este momento, hoy en día tenemos una credencial, ¿no? De nacimiento. Alguien te pregunta cuando, yo no sé cómo es en México, dice algo de raza en sus actos de nacimiento, no dice nada. En Estados Unidos yo creo que todavía estamos más atrás. Yo creo que en Estados Unidos todavía dice Caucasian o negro o algo así. Pero no sé si ustedes tienen un documento oficial con raza o que dice no, nada. Ustedes no tienen nada. Pero imagínate en esas fechas que la gente muchas veces no recordaban su fecha de nacimiento. No tenían un papel para decir, esta persona nació en tal día.
no había como actos de matrimonio, no había comprobante. Sí, la información estaba en los libros, pero los sacerdotes no fueron a buscar. Entonces el acta consistía en que los papás se presentaban y declaraban, somos tal y tal. Y el hijo entonces es tal. Entonces había la oportunidad de mentir, ¿no? El sistema, los sacerdotes, el sistema creía que era evidente en alguna manera, por eso de los cuerpos, que la gente no iba a atreverse a mentir, ¿no? Porque era tan natural. Tú que eres indio, nunca vas a decir que no eres indio, ¿no? Así es como obvio, y vas a decir que eres indio. Entonces, incluso es un proceso que Foucault, el filósofo francés, se llama disciplina, donde la persona debe de llegar y confesar. Realmente para un español, para llegar y decir, yo soy español. Eso era un acto de como afirmación, de orgullo. Pues el indio, el negro, debe de llegar y confesar que no era español. Era su obligación, y existen como documentos que hablan de los peligros de mentir, de presentarse como otro, que iba a sufrir por la eternidad, quemarse en el infierno por mentir sobre tu raza. Entonces existía esa posibilidad de mentir, y muchos no solamente se ve, muchos estudiando que las personas, dependiendo del evento, que dicen que pues son mestizos, siendo pardos, negros, dicen que son mestizos, o dicen que españoles. Seguramente dependía del momento, ¿no? ¿Quién estaba? Como, no sé, como estaba el padre, estaba contento ese día, parece que iba a dudar o no iba a cuestionar, solamente poner. Entonces existía esa posibilidad y las personas tomaron la oportunidad. Entonces, y valió la pena correr los riesgos por la oportunidad que después les daba de trabajar independientemente, ¿no? Bueno, es lo que tengo que presentar sobre el asunto. O sea que la primera generación de los Cáceres de Papá Mariano se llamaba, el padre de Luciano y Seferino, trabajaba independientemente, firmaba contratos para órganos, pero solo después de convertirse en español, mentir y establecerse como español. Sí logró tener su propio taller. Los hijos Seferino y Luciano ya nacieron como españoles, entonces él no tenía el problema. Solo que obviamente que siendo hijos de pardos,
que no eran ricos, pues la organería depende mucho del dinero, del capital, para armar un taller y todo eso. Entonces, pero los Castro lo lograron, ¿no? Se convirtieron, después de esa lucha, se convirtieron en, a lo mejor, los constructores de hornos más exitosos en México. Pues hay que decir que no sabemos si Luciano y Ceferino sabían que no eran españoles, realmente. ¿Cómo saberlo? ¿Qué decían los papás en la casa, ¿no? A los hijos? ¿Qué historias contaban? Luciano y Ceferino sabían que sus abuelos se casaron como pardos, sabían que eran afrodescendientes, no sabemos muy bien. Si los papás intentaban tapar el legado, el linaje, a lo mejor en la casa siempre decían que, también en la casa decían que eran españoles. Sabemos cómo son los niños, ¿no? Que van a contar cosas a sus hijos. Pues mis papás les dijeron que somos españoles, pero no, realmente no lo somos. Pues entonces puede ser que los hermanos no lo sabían. Pero no tenemos ejemplos del trabajo de Mariano de la primera generación. Sabemos de algunos hornos que construyó, pero ya no existen. Pero de los dos hermanos, la segunda generación, existen docenas de hornos muy importantes, hornos bastante grandes, en el estilo español, que muchos restaurados que suenan ahora. Es un legado increíble para una familia de orígenes como muy humildes y en una situación muy difícil, ¿no? Y después la tercera generación, Miguel Gregorio, yo creo que llegó a ser uno de los constructores más prolíficos de todo el tiempo en México, que sobreviven docenas de hornos de él, ya más como construyó un poco más en la manera de fábrica de hornos como muy similares. El Miguel Gregorio Castro murió en 1908. Entonces, tenía una vida muy larga. Sus hijos empezaron a construir hornos, sus nombres aparecen en varios de sus hornos, pero ya los hijos dejaron de ser horneros antes del papá. Ya yo creo con la importación de hornos de Alemania a México, que ya no era posible realmente de vivir de la construcción de hornos en México. Los Castros nunca dejaron de construir en la manera antigua, o sea, la manera española. Nunca adaptaron la nueva manera que apareció ya en 1895 en Guadalajara con Francisco Godínez, que construyó en la manera de los órganos modernos de Europa. Durante la vida de Miguel Gregorio se instaló en la Catedral de Puebla un horno de Godínez en el nuevo estilo
debió haber sido algo muy difícil para Miguel Gregorio ver eso, que llegó a un órgano de Guadalajara hasta a la Catedral de Puebla. Yo creo que murió. Después, hay que decir que tenía mucho éxito, pero hay un elemento también de tristeza en su vida. Pero en general, 100 años, más 120 años de construcción de órganos, un legado increíble. Tenemos la suerte de tener muchos de los instrumentos todavía. Pues es una historia de la organería mexicana, como una ventana en las personas, porque insisto que los constructores eran personas de carne, ¿no? Y sangre, sí tenían vidas y pues eran personas, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por estar aquí conmigo y si tienen, no sé cómo funciona con preguntas y todo eso, pero muchas gracias. El Gobierno Municipal de Guanajuato agradece al maestro Edward Charles Pepe por su fidedigna investigación e impartir la conferencia del tercer coloquio internacional de órgano tubular, organeros y el sistema novohispano de castas, la familia Castro de Puebla en el siglo XIX. Esto dentro del marco del Festival Internacional de Órgano Antiguo de Guanajuato. Muchas gracias. Buenas tardes.